Está bien. Bueno, porque debería haberse los tomado. Sí, yo les confirmo ahora por disco. Tengo que charlar con Mario. Listo, gracias. Y lo otro, Mario, que te digamos era que podías después pasar las notas del primer laboratorio a Ok. la planilla, que no estaban Ah, ok. cargadas todavía. Por Sí, las sí. dudas, nos dijo que revisemos. No, ok. Del primer laboratorio ya habíamos recuperado todos, así que estaban todos aprobados. Así que yo las paso, pero para que quede sentado, pero estaban todos aprobados. Ah, dale, gracias. Bueno, les quería mostrar esto como a modo de ver que lo que estamos estudiando realmente sirve. ¿Están viendo pantalla? Sí, 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 se se ve. ve ahí. Sí, se ve. Sí, profe. Bueno, esto retomando al tema del primer, de uno de los primeros temas que vimos en la materia, no sé si lo recuerdan o si les trae algún recuerdo esta gráfica que se puede ver acá. ¿Les recuerda Sí, algo? el diagrama de esfuerzo de formación, me hace acordar. Bien, es básicamente eso. Es un diagrama de esfuerzo de formación y lo que tiene de interesante que esto es un modelo que se aplica a fracturas hidráulicas. ¿Han escuchado lo que son las fracturas hidráulicas, no? Lo que es Sí, sí, fracking. sí. Todos más o Sí, menos manejan lo que es. sí, sí. Bueno, esto a modo, haciendo un paréntesis para que vean que está buenísimo eso que estamos viendo porque realmente se aplica. ¿De qué sería eso específicamente? Esto, lo que estamos viendo en esta diapositiva que hay acá, es una explicación de lo que es un modelo o de cómo se modeliza una fractura hidráulica. Y de hecho es cómo se propaga realmente. ¿Sí? Van a ver que una fractura hidráulica, lo que se hace en una fractura hidráulica, digamos, es bombear un líquido, un fluido que normalmente es agua con algunos aditivos, ¿sí? Que normalmente son los aditivos que llevan en la fractura son entre el 1 y un 3% de reductores de fricción. Básicamente es eso. Después se pueden utilizar otro tipo de fluidos como geles o geles crosslinkeados, lo que se llama, que la única función que tienen es acarrear la arena que se mete en la fractura. No sé si saben que se mete arena en la fractura o si alguna vez lo escucharon, pero básicamente lo que se hace en la roca cuando se le aplica una presión es en este eje vertical se puede ver la presión, ¿sí? Y en este eje se puede ver eh, las deformaciones relativas, ¿sí? Este es un ensayo que se hace cuando se va a comenzar una fractura y lo que pasa básicamente es lo que veíamos en los ensayos de tensión de formación, ¿los recuerdan? Y lo primero que hace es, se le empieza a aplicar una presión, en este caso a la roca, que la única, la diferencia fundamental que existía es que nosotros en este caso lo hacemos desde el interior de un agujero, digamos, que es el que se perfora, ¿sí? Elevándose la presión a través de un fluido. O sea que ahí tenemos mecánica de fluidos, ¿sí? O sea, para llevar la presión o la fuerza que va a generar la ruptura de la roca dentro y propagar la fractura se utiliza un fluido, ¿sí? O sea que ahí tenemos dinámica de fluido. Básicamente la forma de transferirlo es a través de fluido en movimiento. ¿Y qué hace ese fluido? Bueno, a medida que nosotros empezamos a levantar la presión, lo que pasa es que llega un punto en el que la roca no admite nada, ¿sí? Porque son rocas normalmente donde se fractura que son poco porosas y poco permeables. No sé si han escuchado, por ejemplo, uno de los casos que más se utilizan ahora es el de vaca muerta, por ejemplo, que es una roca que no sé si han escuchado, pero es un shale, es una roca que tiene muy poca permeabilidad, ¿sí? O sea, tiene permeabilidad, tiene hidrocarburos alojados, pues una roca madre en su interior, pero tiene muy poca permeabilidad de manera que no fluye naturalmente. Y eso es lo que se ve. Fíjense que ante un aumento de presión, ¿sí? Primero la roca no admite nada. Llega un punto en el que la roca comienza a admitir y se ve un pequeño, una pequeña disminución, digamos, una pequeña disminución de la pendiente. ¿Por qué? Porque ahora está admitiendo la formación. Hasta que llega un punto en el que se produce la rotura de la formación, ¿sí? Esto sería como una vista viendo desde arriba lo que pasa en la formación, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se produce esto? Cuando se supera la tensión de rotura de la roca, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que conocer para poder definir cuándo se va a generar la fractura? Es conocer la presión a la cual se va a romper la fractura. ¿Cuál es la tensión máxima que admite esa fractura? ¿Sí?
Bueno, básicamente es lo que nosotros estudiamos, ¿sí? O sea, hay que conocer qué hay que conocer, las propiedades del material, hay que conocer su módulo de Young, cómo se comporta, y ya van a ver que para obtener ese módulo de Young, como es difícil de estudiar porque está en el subsuelo a 1800, 2000, 3000 metros de profundidad, se utilizan métodos indirectos, ¿sí? Pero básicamente, ¿qué hacemos? Aplicamos presión, cuando se supera el límite de rotura, se produce la fractura de la formación, ¿sí? Esta es una carta que muestra esto. Esto en realidad no es una carta de fractura en sí, sino que es un ensayo que se realiza de calibración, ¿sí? Para conocer lo que o sea, se realiza este ensayo para conocer lo que se conoce como ISIP, que es Instantaneous, no me sé la traducción en inglés, pero es algo de shooting pressure, es como la presión de cierre instantánea apenas yo dejo de bombear fluido. Eso permite calibrar la fractura, ¿sí? Pero bueno, lo que me parecía interesante mostrarlos es que se usa muchísimo todo lo que es el comportamiento de los materiales, y hay que conocer modulariana, hay que conocer tensión de ruptura de los materiales, ¿sí? Y la forma de aplicar presión a esta fractura es a través de fluidos, ¿sí? Y es lo que nosotros estudiamos, dinámica de fluidos, ¿sí? Ya van a ver que si bien son fluidos, se utiliza agua en muchos casos, también se utiliza un gel lineal, que es un fluido no newtoniano, que lo van a ver más específicamente en mecánica de fluidos, pero el principio es el mismo. O sea que los principios que estamos viendo en física 2 son principios que se usan, ¿sí? Y que sirven, digamos, ¿sí? A ver si hay... Bueno, fíjense que acá se hace una gráfica de presión neta versus tiempo en las caras de una formación, ¿sí? Y se ve cómo se propaga la fractura, ¿sí? Y se compara siempre esto, por ejemplo, el módulo de Young, ¿sí? En esta imagen se puede ver cómo una formación que tiene un módulo de Young mucho más chico y una presión de ruptura más chica, la fractura se propaga preferencialmente en esa formación, ¿sí? Que es una formación que presenta un menor módulo de Young. Por el contrario, em, la fractura crece, digamos, no se propaga, se crece en ancho, digamos, más fácil en una formación que tiene un módulo de Young más chico en comparación que una que tiene el módulo de Young más grande, ¿sí? Bueno, ¿por qué les quería mostrar esto? Porque o sea, justo porque lo estaba estudiando, yo lo estaba estudiando por mi trabajo, digamos, y, y porque es interesante que es las cosas que nosotros estudiamos en la materia, que después se complejizan un poco más, ¿sí? Pero básicamente utilizan el principio de las cosas que estamos viendo en la materia. Así que bueno, me parecía interesante mostrárselo, ¿sí? Bueno, volviendo al tema de la materia, vamos a resolver el trabajo práctico de primer principio de la termodinámica y vamos a resolver los problemas prácticos que tenemos. Em, no sé si todos pudieron resolver los primeros ejercicios o si quieren que planteemos uno en particular o hay alguien que necesite que planteemos desde cero, digamos, desde el problema número 2 en adelante. Coméntenme cómo vienen con esto. Profe, yo tenía una duda muy puntual en el uno, que es más teórico que otra cosa, Ajá, eh, que en el, ¿viste donde dice, por ejemplo, en el I que dice analiza el caso de gases reales e ideales? Eh, no me acordaba bien qué pasaba en los casos reales, en los gases reales, digo. bien. Si en un sistema la temperatura se mantiene constante, entonces la variación de energía interna es igual a cero. Analice el caso de gases reales ideales. Yo la verdad que no me acuerdo mucho de esta parte, pero la verdad que no me acuerdo. ¿Qué pasa con la ecuación de estado o sea, podemos plantear que la variación de energía interna es igual a cero en el caso en el que tenemos un gas real, digamos? Yo, por lo que tengo entendido, que no, pero no sé bien por qué no se puede. Bien, es una buena pregunta que la verdad que no sé responder. ¿Por qué no podemos plantear que trabaje con gas ideal? Bueno, básicamente, em, o sea, cuando planteamos un gas ideal, ¿sí? ¿Qué estamos planteando? Estamos planteando que la variación de energía interna es solamente función de
de la variación de temperatura, digamos. Y no estamos incluyendo en el modelo de gas ideal todo lo que son fuerzas intermoleculares, estamos pensando que el gas es ideal, que las partículas básicamente no tienen volumen, que los choques son perfectamente elásticos. Entonces, bueno, se describe directamente la variación de energía interna de un sistema como una función únicamente de la temperatura, ¿sí? Cuando trabajamos con gases reales, la variación de energía interna no es únicamente una función de la temperatura, es una función que depende de otras variables, ¿sí? Si me preguntas cuáles, no sé bien cuáles, pero no depende únicamente de la temperatura, ¿sí? Entonces, Claro, está bien, o sea, estamos despreciando un montón de cosas, básicamente. exact- exactamente, estamos modelizándolo como si fuera, como su nombre lo dice, como un gas ideal en el que estamos dejando de lado un montón de efectos. Si dejamos de lado todos los efectos en los que se basa la teoría cinético-molecular, en que pensamos que los choques son perfectamente elásticos, que las moléculas no ocupan volumen, que no existen fuerzas de atracción entre ellas, vale decir que la energía interna es una función únicamente de la temperatura, Está bien, está bien, está bien. ¿sí? Habría que ver cómo es el modelo para un gas real. Yo la verdad no me lo acuerdo. Pero básicamente sí, estamos despreciando un montón de efectos, ¿sí? Que nos permiten modelizar ese gas ideal o la energía interna de ese gas ideal como una función de la temperatura. Es medio de final esa pregunta, pues, ¿no? Podría ser teórica de final, sí. Sí, sí. Ah, está bien. Listo. No, era eso nomás, profe. Gracias. Bien, perfecto. Em, bien. Sí, si tienen alguna duda más de esto, pregúntenmelos y los charlamos. Si no, lo ideal sería que se lo consulten a Mario, que es por ahí el que más clara la tiene. Entre nosotros lo podemos charlar, no hay ningún tipo de inconveniente, pero no sé si está ahí tan sólido en esa parte. Eh, bueno, yo pasaría a los ejercicios directamente, así, Ok, porque así aprovechamos el tiempo. Va, no sé si alguien quiere hacer una pregunta de eso. ok. ¿Alguno tuvo inconvenientes con el problema número 2 o todos saben cómo plantearlo? ¿O alguien quiere que lo planteemos? Nadie. Bueno, problema número 3. Profe, yo tenía en el problema 3 dudas en el punto E nomás. No sé si el resto quería ver. Yo en Bien, el E tenía dudas. Sí, yo también. perfecto. Bueno, vamos a resolver el ejercicio número 3, que es un ejercicio que, que es bastante interesante, ¿sí? Porque les plantea un montón de casos, ¿sí? En el que las, las condiciones iniciales y finales son básicamente las mismas, ¿sí? ¿En qué difiere? Difiere las condiciones, el proceso a partir del cual se llega de esa, o se va del estado inicial a ese estado final, ¿sí? Entonces, el ejercicio dice así, no sé si todos lo realizaron, todos lo realizaron y o alguno quiere que lo planteemos completo. Yo todavía no llego, así que se lo puedo ir haciendo por ahí más o menos completo. Listo, perfecto. Lo hacemos completo. Bueno, el ejercicio dice así. Tenemos un gas que consistente en 10 gramos de argón, si nos da el calor específico a volumen constante, se ve igual a 3 medios de R, y dice que se halla inicialmente a 3 atmósferas de presión y 300 grados Kelvin. Sufre una transformación y finalmente se halla a una presión de 1 atmósfera y 600 grados Kelvin. Nos pregunta, hallar el trabajo realizado, el calor absorbido y la variación de la energía interna para las siguientes transformaciones, todas las cuales pueden llevar al gas desde su estado inicial a su estado final, ¿sí? Y nos presenta varias condiciones, ¿sí? Una es la A presión constante y luego volumen constante. La B es a volumen constante y segundo a presión constante, ¿sí? La C es a temperatura constante y después a presión constante. Bueno, y así presenta varios casos, ¿sí? Bueno, todos los cuales nos permiten llevar al gas desde su estado inicial, ¿sí? Hasta su estado final. ¿Cómo abordamos un problema de este tipo? Bueno, lo que conviene hacer, o por ahí lo más fácil, es dibujar en el plano mecánico, ¿sí? Cuáles son
o plasmar en el plano mecánico el estado inicial, el estado final, que en este caso lo conocemos, ¿sí? Em, que lo conocemos, y plantear las diferentes transformaciones que se plantean. Entonces, básicamente vamos a comenzar haciendo eso. Esperen que agarre la placa al revés. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear en el plano mecánico. ¿Qué es el plano mecánico? Es un plano, ¿sí? Es, es un diagrama en el cual el eje Y es el eje de la presión y el eje X es el, es el volumen, digamos. Y tenemos dos puntos, ¿sí? El primer punto dice que la presión inicial es 3 atmósferas, ¿sí? Y una temperatura de ¿qué? De 300 grados Kelvin. Una temperatura inicial igual a 300 grados Kelvin. Nos dice que luego de la transformación correspondiente, en su estado final, el gas se halla a una presión de una atmósfera, o sea, presión final, una atm, y una temperatura final igual a 600 grados Kelvin, ¿sí? ¿Qué nos dice además? Nos dice que la masa del gas es de 10 gramos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con ese dato de la masa del gas? Y es un gas que es argón, ¿sí? Cuyo Cb es igual a 3 medios de R, ¿sí? Bien, em, bien. ¿Para qué nos da el dato de la masa? ¿Se puede sacar el número de moles? Bien, con la masa podemos, o sea, tenemos el dato de la cantidad de materia, ¿sí? Entonces, con ese dato de la masa, lo que vamos a hacer, por las unidades en las que nosotros trabajamos, vamos a sacar el número de moles. ¿Cómo determinamos el número de moles? Bueno, nosotros sabemos que el número de moles es igual a la relación que existe entre ¿qué? Entre la masa y la masa molar del gas considerado. Como sabemos que es argón, vamos a ir a buscarlo en una tabla y decir cuánto es, cuál es la masa molar del argón, ¿sí? No sé si alguno lo hizo. Eso da 0,25 moles. O Bien, sea, da la cuenta 0,25 moles, ¿sí? Tenemos 10. la masa molar es 40 más o menos. Ok, o sea que esto sería igual a o sea, la cuenta sería 10 gramos sobre 40 gramos por mol. Gramos por mol. Entonces, gramos con gramos se nos van y nos da la cuenta que decía su compañero, el número de moles igual a 0,25 moles, ¿sí? Entonces tenemos el número de moles. ¿Y por qué es importante este número de moles? Porque en los problemas en los que nosotros estamos trabajando con problemas que son, o en sistemas que son cerrados. ¿Qué implica que son cerrados? Que no existe un intercambio de materia entre el interior y el exterior, o entre el sistema y el entorno. Entonces podemos asumir que la cantidad de materia, o de hecho no podemos asumir, sabemos que la cantidad de materia dentro de nuestro sistema considerado es constante. ¿Sí? Y eso es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque en física, por lo menos en física 2, trabajamos con sistemas que son cerrados, ¿sí? Es decir, no existen variaciones de materia. No ingresa ni sale materia de nuestro sistema considerado, ¿sí? Esa es una de las hipótesis bajo las cuales resolvemos los problemas en física 2. ¿Podemos resolver problemas de sistemas abiertos? ¿Existe manera? Sí, existen formas. En física 2 no las vemos. Trabajamos con sistemas cerrados, ¿sí? Bien, entonces tenemos, si ubicamos, em, si ubicamos, si ubicamos las transformaciones que nos dicen en nuestro sistema, tenemos que la primera transformación, la transformación A, es una transformación que es, bueno, primero escribamos los estados, eh, los estados iniciales y finales de nuestro sistema. Sabemos que tenemos un estado inicial que se encuentra a 3 atmósferas, ¿sí? Y que se encuentra a 300 grados Kelvin, ¿sí? O sea que se va a encontrar en un punto por acá donde pasa por una isoterma. Recuerden que las isotermas tienen esa forma como hiperbólica en el diagrama PV, en el cual la temperatura es de 300 grados Kelvin, ¿sí?
y pasa, ¿sí? Luego de la de determinada transformación a una presión final, que es a ver si lo puedo hacer mejor, a una presión final, ¿sí? Que está por acá, que es una presión de una atmósfera, ¿sí? Y está sobre otra isoterma a 600 grados Kelvin, ¿sí? A 600 grados Kelvin, ¿sí? Nosotros sabemos que las isotermas en el diagrama PV crecen hacia arriba, digamos, mientras más a la derecha y arriba está una isoterma, mayor es su temperatura, ¿sí? Entonces, bien, este sería nuestro sistema inicial. Ahora, para caracterizar perfectamente un punto, ¿qué habría que conocer? Habría que conocer sus tres propiedades: presión, volumen y temperatura, ¿sí? En este caso, nosotros conocemos la presión y la temperatura de cada uno de los puntos inicial y final. ¿Cómo hacemos para conocer el tercer estado o el tercer parámetro que nos falta para caracterizar cada uno de los estados? El volumen. ¿Cómo hacemos para calcularlo? Con la ecuación de los gases. T Bien. por B igual a N por R por T. Exactamente, utilizamos la ecuación de estado de gases ideales, ¿sí? O sea que si utilizamos la ecuación de estado de gases ideales, estamos asumiendo que el gas es ideal. Entonces, si asumimos que el gas se comporta como un gas ideal, entonces podemos usar, como bien dice su compañero, la ecuación de estado de gases ideales. ¿Qué nos dice? Que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura sobre la presión, ¿sí? Entonces, de acá, ¿qué pueden determinar? El volumen inicial y el volumen final. Y el volumen final. ¿Cómo hacemos? Bueno, sabemos que el volumen inicial es el número de moles por la constante universal de los gases, que no cambia. El número de moles tampoco cambia porque estamos trabajando con un sistema cerrado. Y la temperatura es la temperatura inicial sobre la presión inicial. Entonces obtenemos volumen inicial. El volumen final lo obtenemos de la misma forma, pero utilizando los parámetros finales: temperatura final y presión final. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿O voy muy Profe, rápido? yo Sí. ahí tenía una duda bastante paga que es con el tema de las unidades, porque yo Bien. trabajé en kilopascales, la presión, por ejemplo, y me dio en metro cúbico, pero nada, me hice lío ahí, no sé si estaba bien lo que saqué, no sé Eh, cuáles serían las unidades eh, que debería usar, digamos. no, o sea, unidades puedes usar la que vos quieras mientras sea Claro, consistente. pero para no mezclarlas entre las unidades, a eso voy. Porque, por ejemplo, yo primero la saqué con pascales y me dio mal y después usé la presión en kilopascales y ahí me dio bien. Usaste la presión en kilopascales. Y o todo depende o sea, de qué va a depender todo esto, va a depender de esta constante de las unidades que vos les pongas, la constante universal de los gases. Viste que la constante universal de los gases, digamos, es una sola constante, pero se puede expresar en diferentes unidades dependiendo del sistema en el que vos quieras. ¿Vos Sí, qué Joule sobre mol Kelvin lo usé. Joule, Joule sobre mol Kelvin usaste? O sea, dijiste que R es igual a, ¿qué valor? 8,31. 8,31 Joule sobre mol grados Kelvin. Sí, Y Joule, ¿qué es? no me acuerdo. Joule es Newton por metro, ¿no? Sí, Es una unidad de trabajo. Newton por metro sobre mol grados Kelvin, ¿sí? Entonces, si vos utilizás, ¿por qué deberías utilizar la presión en kilopascales? Newton sobre metro cuadrado. La debería usar en pascales. sí, es que la usé en pascales, pero no sé, no me daban los resultados que estaban en petco. Entonces la cambié a kilopascales y ahí me empezó a dar todo. Por eso tenía la duda, digamos. A ver, Entonces, si la buscas en Google, viene varias, con las distintas unidades. Y ahí puedes buscar que tenga atmósfera, sí, mol, sí. Kelvin, y te No, da el valor. Al final del práctico, ¿viste? Del TP5, al sí, fondo hay como 20 ahí que tiene diferentes unidades, ok. Habría que cubiertos ver con si, diferentes unidades. sí, habría que ver si la que usaste está bien, porque si es esa que vos me diste,
debería dar con pascales, ¿no? Porque pascal es newton sobre metro cuadrado y debería dar Claro, ahí, 831 joule, bueno, joule, grados Sería Kelvin la mol. segunda, profe, porque la presión está en la atmósfera. Claro. Sí, o sea, usar esta sería más fácil, digamos. em, ¿Por qué? Porque ya tenemos la presión en la atmósfera y no tenemos que pasarla. ¿Sí? Ahí para responder a la duda que tiene su compañero, o sea, digamos, de estas podemos usar la que nosotros queramos, digamos. Son todas equivalentes, siempre y cuando seamos consistentes con las unidades que estamos utilizando. Si vos tenías la presión en atmósferas, habría que ver cómo las pasaste a pascales. sí, me dio 303.975 pascales. 303.000 pascales. Sí, Y y una atmósfera más o menos es sí, 101.325 pascales o 100, 101.013 hectopascales. 101.325 pascales, está bien. Vos multiplicaste esto por 3 y sí, te dio. Y te debería dar. Porque Joule es Newton por metro. Si lo dividís por pascales, que es Newton sobre metro cuadrado, Newton con Newton se te va y te queda el metro cúbico que vos decís. sí. Pasa Y que, o es, sea, me hice lío porque a mí me dio el volumen en metros cúbicos y me sí, dieron bien los resultados, pero un compañero trabajó en litros y también le dio bien. O sea, usando las mismas, o sea, me hice un lío ahí, entonces no sabía bien qué unidad usar, digamos. no, o sea, la respuesta sería, podés usar cualquiera mientras seas consistente con las unidades, digamos. También. Podés usar la que quieras, digamos. Siempre y cuando seas consistente con las unidades, digamos. Pero, ¿cómo me dijiste que en metros cúbicos te dio bien? Sí, o sea, no sé si me dio bien el volumen en metros cúbicos, pero los resultados finales de Sí. lo que te pide el ejercicio me dieron bien trabajando con esas unidades. Ok, está, Pero está en el perfecto entonces. proceso no sabría si me dio bien o no. Pero No, bueno, sí. O sea, de última, fíjate la equivalencia de de ese volumen, si querés compararlo, con el volumen en metros cúbicos que te dio. no, por eso es que nada que ver, no me da nada que ver. ¿Cuánto te Por dio, eso por ejemplo, el volumen inicial? el volumen inicial me dio 2,05 metros cúbicos. 2, Y sí, y un compañero la trabajó en litros y cuando vos lo pasás, nada que ver lo que puso él, pero llegamos al mismo resultado final. Por eso no sé en qué le erré o si él le erró, no sé. y habría que revisar Pero las bueno, después unidades. lo miro yo bien, o sea, Dale, dale. ya está. Bueno. Y para ver, ¿y el volumen final cuánto te dio? 12,3, ¿no? Sí, 12,3 Mira, a mí me dio metros esos cúbicos. resultados en litros. Bueno, a mí metros cúbicos. Claro, Entonces el está. resto eran litros. Sí, sí, habría que ver, sí, sí. No, saqué mal la tabla de Google, porque yo encontré una tabla en Google y evidentemente era acá en litros en vez de metros cúbicos. Está mal Ah, ahí. ok, está bien. Puede ser eso entonces. Perfecto. Bien, pero básicamente podrías usar la que vos quieras. Listo, profe, gracias. Bien, entonces acá ahora sí tenemos caracterizado perfectamente los dos estados, el inicial y el final. Tenemos tanto su presión, su temperatura, como su volumen inicial. Volumen inicial, y conocemos también presión, volumen y volumen, o sea, presión, temperatura y volumen final del estado este que vamos a llamar final. Y el estado inicial vamos a llamar. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué nos dice el problema? Nos dice que la primera transformación, el inciso A, nos dice que la transformación que lleva a este gas de este estado inicial al estado final es una transformación que es primero a presión constante y luego es a volumen constante. ¿Cómo es una transformación a presión constante? En este gráfico, ¿cómo es? Una recta horizontal. Perfecto, es una recta horizontal, ¿sí? Que me lleva al gas del estado inicial a presión constante a este estado intermedio que podemos llamar, no sé cómo podemos llamarlo, em,
¿sí? Vamos a llamar a este punto 1, al punto final vamos a llamarlo punto 2 y a este estado intermedio vamos a llamarlo punto 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Primero, una transformación a presión constante y luego a volumen constante. ¿Cómo hacemos para poder calcular todo lo que nos pide? ¿Y qué nos pide calcular en realidad? Nos pide calcular el trabajo realizado, el calor absorbido y la variación de energía interna para cada una de las transformaciones. O sea, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo calor, trabajo y variación de energía interna para cada uno de los estados. O sea, para cada una de las transformaciones. O sea, me está pidiendo calor, trabajo y variación de energía interna cuando llego al sistema desde el punto 1 hasta el punto 2. En este caso, pasando por el estado intermedio 3. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para calcularlo? ¿O qué estrategia usamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo, profe, puede repetir? ¿Cómo hacemos para calcular, em, cómo hacemos para calcular eh, lo que nos está pidiendo? ¿Qué estrategia usamos para conocer cuál es el trabajo total, el calor total y la variación de energía interna total de todo el proceso, digamos? Habría que fijarse qué proceso es primero, si es adiabático, isotérmico, y bueno, ahí deberíamos sacar los datos del estado intermedio, Bien, perfecto. que es, Entonces, como bien dice su compañero, primero, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que identificar, o sea, para conocer el calor total, trabajo total y variación de energía interna total de todo el proceso, primero tendríamos que subdividir a todo el sistema o toda la transformación en los procesos que los componen, ¿sí? O sea, deberíamos subdividir nuestro problema y encontrar el estado intermedio, como bien dice su compañero. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo subdividimos, decimos, bueno, nosotros queremos calcular calor, trabajo y variación de energía interna. ¿Y la estrategia cuál va a ser? Va a ser calcular calor del proceso 1,3 y sumarlo al calor del proceso 3,2, de manera tal que me da el calor total en el proceso 1,2. Para el trabajo hacemos lo mismo, calculamos el trabajo del proceso 1,3 más el trabajo del proceso 3,2 es igual al trabajo total efectuado para llevar el sistema desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿no? Variación de energía interna, podemos utilizar la misma estrategia y sumarlos o directamente en función del estado inicial y el estado final. ¿Sí? Pero bien, lo subdividimos. Agarramos y decimos, bueno, en el proceso, o vamos a poner acá una columna que sea proceso, proceso. Acá tenemos delta U. O sea, en el proceso 1, 2, tenemos que calcular cuánto es el calor, cuánto es el trabajo y cuál es la variación de energía interna. Y luego del proceso 2, 3. ¿Y cómo hacemos para obtener el total? Lo sumamos. Ponemos el neto, que va a ser la suma de qué. El calor neto va a ser la suma del calor 1, 2 más el calor 2, 3. El trabajo neto va a ser la suma del trabajo 1, 2 más el trabajo 2, 3. Y lo mismo con la variación de energía interna. Profe, ¿no sería de 1 a 3 y de 3 a 2? Sí, 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 sí. Sí, la costumbre. Tenés toda la razón del mundo. Del 1 al 3 y del 3 al 2. Perfecto. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para conocer o cómo calculamos, por ejemplo, em, el calor 1,3, por ejemplo? Lo primero que tenemos que encontrar. Y como es un proceso isobárico, la formulita es, bueno, primero el delta T, o sea, la temperatura final. Bien, sabemos que entonces el proceso 1,3 es un proceso isobárico. Isobárico. ¿Qué significa isobárico? Significa presión igual a constante. ¿Sí? ¿Y cómo calculamos, por ejemplo, el calor en un proceso isobárico? Lo calculamos como con la formulita
calor del proceso 1,3, número de moles por calor específico a volumen constante por delta de temperatura. ¿Qué delta? Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? T3 menos T1. ¿Sí? ¿Podemos calcular esto? Profe CP, N por Cp, calor a presión constante. Tiene razón sí, tu lo compañero. que te falta es la temperatura final, que la Perfecto. puedes calcular con la fórmula de gases ideales también. Bien, nos falta la temperatura final, o sea, la temperatura del estado 3. ¿Sí? Entonces, para poder calcularla, ¿cómo hacemos? Bueno, venimos al gráfico, por ejemplo, y vemos que del punto 3 conocemos tanto su presión, que es 3 atmósferas, porque la transformación de 1 a 3 fue una transformación a presión constante, como su volumen. ¿Sí? Conocemos el volumen de 3, que es coincidente con el volumen de 2, ¿no? Entonces, a partir de la ecuación de estado de gases ideales, podemos determinar cuál es la temperatura 3. ¿Sí? O sea, decimos temperatura 3 y la ecuación de estado de gases ideales, sabemos que P por B es igual a N por R por T. Entonces, la temperatura 3 es igual a ¿qué? A la presión en 3 por volumen 3 sobre número de moles por la constante universal de los gases. ¿Sí? Y acá podemos ver que la presión 3 es igual a ¿qué? A 3 atmósferas, ¿sí? Y el volumen 3 es igual al volumen final o al volumen 2, ¿sí? Que lo calculamos en el punto anterior, ¿sí? Este volumen inicial es igual a volumen 1, acuérdense, y volumen final era volumen 2, ¿sí? O sea que ese lo conocemos. Entonces determinamos la temperatura 3. Con la temperatura 3, en mi caso me dio 1800 grados Kelvin, no sé cuánto les dio a ustedes, Lo mismo. 1800 grados Kelvin, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Con esa temperatura 3 de 1800 grados Kelvin, vienen y calculan calor 1,3. Calor 1,3 a mí me dio, o sea, de esta ecuación, me dio 78, 76,875 atmósferas por litro. 76,875 atmósferas por litro. ¿Sí? Bien. O sea que obtuvimos el calor 1,3, ya lo calculamos. ¿Sí? Vamos a poner. No, 76. Sí, 76,875. 76,875. Fíjense que la temperatura final, ¿sí? Fue más grande que la temperatura inicial. ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces el calor nos dio positivo. ¿Sí? Bien, ¿qué más podemos calcular? El trabajo, ¿sí? ¿Cómo podemos calcular el trabajo? Trabajo 1,3. ¿Alguien Habría sabe? que calcular, o sea, lo- ¿en qué punto sería, profe? Porque habría que calcularlo en el 1, en el 2 y en el 3. Bien, el trabajo es una función de proceso, ¿sí? Es algo que se da entre dos estados, ¿sí? Es el trabajo que lleva al sistema del punto 1 hasta el punto 3, ¿sí? Eh, no existe o sea, no existe la terminología, digamos, o el concepto de trabajo en un punto, ¿sí? Recuerden que trabajo es una función de proceso, ¿sí? Es el trabajo necesario, el trabajo 1,3, necesario para llevarlos desde el punto 1 hasta el punto 3, o el trabajo que insume o que entrega o que se le entrega al sistema, digamos, ¿sí? Pero no es el trabajo en un punto, sino es el trabajo de un proceso, ¿sí? Entre dos estados. En este caso, entre el estado 1 y el 3, ¿sí? ¿Sí? El trabajo es una función de proceso. ¿Y recuerdan eso? Sí, profe, me había confundido. Eh, Como es presión constante, usamos
la fórmula o sea, si vamos a la tabla dice que el trabajo es igual a la variación de volumen por presión. Perfecto. ¿Y de dónde sale eso? Sale de que el trabajo, como es una función de línea, ¿sí? Y que en este caso estamos trabajando en una dimensión lineal, podemos escribir que el trabajo es la integral de P diferencial de B. ¿Sí? Esto en su forma más general, digamos. En este caso, como el proceso es isobárico, isobárico significa presión igual a constante. Entonces, como la presión es constante, la podemos sacar afuera de la integral, pues es un valor constante. Y la integral de diferencial de B entre el punto 1 y el punto 3 es el delta B, B3 menos B1. Entonces, como bien dice su compañero, el trabajo 1,3 directamente lo podemos calcular como la presión, que es constante, la presión 1 o la presión 3, porque es la misma, por el delta B. ¿Qué delta B? B3 menos B1. ¿Sí? Eso les va a dar un determinado valor. ¿Sí? Lo pueden calcular directamente así porque la presión en este caso es constante. Si no fuera constante, no la pueden calcular de esa forma. Como si lo es, sí pueden. Y ese calor 1,3, no, perdón, ese trabajo 1,3 a mí me dio menos 36 B3. No, no puede dar negativo. Integral de P diferencial de B. Trabajo. No, ese es el 3,2. Me dio 30,75. Ahí está, estaba mirando otro. El trabajo dio igual a 30, me perdí vuelta, 0,75 atmósferas litros. ¿Sí? O sea que ese trabajo dio 30,75. Bien, ¿qué nos falta del proceso 1,3? El delta U. El delta U. ¿Y cómo calculamos el delta U? Q menos W. Bien, tenemos dos formas para calcular el delta U. Una es, como dice su compañero, Q menos W. ¿Sí? O sea, podemos decir, a partir del primer principio, podemos decir que la variación de energía interna es calor menos trabajo, si en este caso delta U 1,3 igual a calor 1,3 menos trabajo 1,3, o podemos utilizar, como sabemos que la variación de energía interna es directamente una función de estado y depende del estado inicial y final, y precisamente de la temperatura inicial y final, podríamos decir que delta U es igual a N por CB diferencial de T. O sea, delta U 1,3, N por CB por T3 menos T1. ¿Sí? De las dos formas les debería dar lo mismo y el resultado a mí me dio, em, ¿dónde está? 46,125. ¿Sí? 46,125 atmósferas por litro. ¿Sí? 46,125. Bien, ¿hasta acá vamos? Sí, profe. Bien. ¿Qué nos falta? Nos falta conocer el proceso 3,2. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Caracterizar el proceso 3,2. El proceso 3,2, ¿qué tipo de proceso es? Isocórico, Es un proceso isocórico. ¿Qué significa que sea isocórico? que es a volumen constante. Que es a volumen igual a constante. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ahora tenemos que calcular los tres parámetros de vuelta. El calor en un proceso isocórico, ¿cómo calculamos el calor en un proceso isocórico? Número de moles por CB por delta T. Perfecto. Número de moles por calor a volumen constante por delta T. ¿Qué delta T? Bueno, el delta T para llevar, o el delta T entre los puntos inicial o sea, entre estado inicial y final. T2 menos T3. ¿Sí? Como conocemos todas las temperaturas, este valor lo podemos sacar y da algo así como, ¿cuánto da?
como menos 36,9, ¿puede ser? Atmósferas, litros, ¿sí? Los valores después chequenlos, puede fallar, digamos. Bien, el trabajo, Sí, profe, me dio parecido. perfecto. El trabajo, 3,2. ¿Cómo calculamos el trabajo 3,2 en un proceso isocórico? Igual que antes, pero en este caso no hay variación de volumen, entonces el trabajo es cero. Bien, perfecto. Como dice su compañero, nosotros podemos calcular el trabajo 3,2 como la integral de la presión, ¿sí? Por diferencial de volumen entre el estado 2 y el estado 3. No, al revés, entre el estado 3 y el 2. 3 y 2. En este caso, la presión no es constante, o sea que no la podríamos sacar afuera de la integral, pero en este caso el volumen, o no existe variación de volumen. Entonces tampoco existe trabajo, o sea que el trabajo es cero, ¿sí? Porque la variación de volumen es cero, ¿sí? Entonces el trabajo 3,2 es cero, ¿sí? ¿Y qué nos falta? La variación de energía interna. La variación de energía interna, ¿cómo la calculamos? Igual que antes también. Bien, tenemos dos caminos. Uno es ¿en función de qué? En función de, Eh, sí, decime. no, no, del primer principio o del delta T también. Perfecto, podemos decir que delta U es igual a Q menos W, ¿sí? Con lo cual sabemos, o sea que calor 3,2, variación de energía interna 3,2, todo el estado 3,2, sabemos que como el trabajo es cero, entonces la variación de energía interna es igual, en el estado 3,2, es igual al calor del estado 3,2. Y es igual al valor que habíamos obtenido antes, menos 36,9. Fíjense que de la otra forma, atmósferas litros, en función de el delta de temperatura, nos hubiera quedado directamente la misma función. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el delta U, como es una función de estado, los podemos calcular siempre como número de moles por CB por delta de temperatura, T2 menos T3. Y estas dos son exactamente la misma ecuación. Entonces es lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos caracterizado el punto 3,2. El proceso 3,2, digamos. Tenemos que su calor es menos 36,9, el trabajo es cero y la variación de energía interna es menos 36,9. El trabajo neto, ¿cómo lo calculamos? O el calor neto, empecemos por el calor neto. ¿Cómo calculamos el calor neto? Va a ser la suma de los dos calores, ¿sí? O sea que es el calor total. Y la suma les da algo de 39,975, si no me falla la cuenta. 39,975. ¿Sí? Recuerden que las unidades en este gráfico son atmósferas por litro. Está todo en atmósferas por litro. Unidades. El trabajo es la suma de 39,75 más cero, o sea, 39,75. No, 30, era un 30, 30,75. ¿Sí? Y la variación de energía interna pueden hacerlo de dos maneras. Sumando la variación de energía interna de los dos sistemas, ¿sí? O sea, del proceso 1,3 y el proceso 3,2, no de los dos sistemas, de los dos procesos, o haciendo primer principio en el trabajo neto como calor neto menos trabajo neto. O sea, podrían decir, sumando las variaciones de energía interna así, 46,125 menos 36,9, o podrían decir que delta U neto es igual a qué? A calor neto menos trabajo neto, ¿sí? De las dos formas les tiene que dar lo mismo y da un valor así como 9,225, ¿sí? ¿Se entiende este primer ejercicio? Sí, profe, se entendió. Bien, y el mecanismo de resolución es importante que quede claro, ¿sí? Bueno, ¿tenemos alguna forma de verificar que esto nos haya dado bien? Y habría que fijarnos
con los datos que conseguimos si los valores al final dan lo mismo o no. ¿Qué valores al final? Y por ejemplo, haciendo de 1 a 2 directamente, haciendo el trabajo en uno y el trabajo, o sea, el calor Se cortó en justo, perdón. uno, Bien, ¿podríamos hacer el calor, por ejemplo, de 1 a 2 directamente? ¿O el trabajo de 1 a 2 directamente? no, claro. El delta uno más podríamos hacer, porque tenemos los estados Exactamente, inicial y final. perfecto. Eso es importante. El calor y el trabajo son funciones de procesos. Entonces, no es lo mismo hacerlo de 1 a 2 directamente porque no estamos respetando el mismo proceso. Lo que sí podemos hacer, como bien dijiste, es en función de la variación de energía interna, porque la variación de energía interna es una función de estado y depende solamente del estado inicial y el estado final. Así que podrían verificar, ¿sí? Haciendo la variación de energía interna desde el punto 1 hasta el punto 2. Y como la variación de energía interna la pueden calcular siempre igual, podrían fijarse si esa variación de energía neta es igual al producto de N por CB por el delta T total, o sea, desde 1 a 2, T2 menos T1. Si hacen esta cuenta, les debería dar exactamente ese mismo valor, más o menos los decimales, ¿no? Pero bueno, les debería dar ese valor, ¿sí? Sí, profe. Bien, genial. ¿Alguna duda, alguien? Por mí no entendí bien. Bien. Bueno, entonces, si nosotros sabemos, o sea, podemos empezar a concluir algo. Si nosotros sabemos, estamos viendo acá que la variación de energía interna es una función de estado, ¿sí? No importa cuál de estos procesos, en cuál de estos procesos estemos parados, digamos, o cuál de estos procesos lleve a este sistema del estado 1 al 2. La variación de energía interna en todos los procesos tiene que ser la misma. O sea, entre el punto 1 y 2, no importa el camino que yo tome, ¿sí? La variación de energía interna tiene que ser la misma. ¿Por qué? Porque es una función de estado. ¿Y por qué? Porque estamos trabajando con un gas ideal. ¿Sí? O sea que ese valor les va a servir incluso para corroborar los puntos siguientes. Si en los puntos siguientes calculan la variación de energía neta del sistema y les da un valor diferente a este, ¿qué tendrían que revisar? Las cuentas, porque hay algo que en algún lado le erraron. Ya sea en esto o en lo otro, pero en algún lado le erraron. ¿Por qué? Porque entre el punto 1 y el punto 2, la variación de energía interna es siempre la misma, sin importar el camino que tomen. No pasa lo mismo con el trabajo y no pasa lo mismo con el calor, que son funciones de proceso. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien. Después les hace un par de preguntas más, que, bueno, la primera era para que vayamos entendiendo el mecanismo. Los otros vamos a hacer las gráficas y vamos a ir directamente al que tenían dudas. Si les parece bien, así no perdemos tanto tiempo. Sí, por favor. Bien. Entonces, el inciso B, sabemos que tenemos que pasar PB desde, o sea, tenemos el mismo estado inicial y el mismo estado final. Tenemos las tres atmósferas, ¿sí? Que pasan por un isoterma de 300 grados Kelvin, 300 K, y pasa a un estado final a una atmósfera y por otra isoterma de 600 K, ¿sí? ¿Cómo es la segunda transformación? Bueno, la segunda transformación es primero a volumen constante, ¿sí? O sea que primero, vamos a hacerlo en este colorcito, primero es a volumen constante hasta un punto intermedio y luego a presión constante, ¿sí? O sea que el ejercicio se plantea de la misma forma, la única diferencia es el proceso y va a ser diferente, ¿sí? ¿Sí? Van a ver que les va a dar resultados diferentes, ¿sí? Incluso, para destacar la diferencia,
yo no sé si recuerdan, pero la integral del trabajo que nosotros estamos realizando, ¿la recuerdan que es la integral de P diferencial de B? Fíjense que el trabajo ustedes siempre lo plantean como la integral de P diferencial de B. ¿Recuerdan eso? ¿Y qué es el trabajo? O sea, ¿qué es si nosotros graficamos en un diagrama P, B, ¿qué representa la integral de P diferencial de B? ¿Recuerdan eso de análisis? El área bajo la curva. Es el área abajo de la curva, ¿sí? ¿Y, ¿Y qué nos representa entonces el área abajo de la curva? Si nosotros tenemos una curva que nos llevamos de un proceso de un estado inicial a un estado final, de un estado 1 al 2, ¿sí? Cualquiera sea el proceso, el trabajo para llevar el sistema del estado 1 al estado 2 está representado como el área abajo de la curva, ¿sí? Acá en este caso podemos ver que el trabajo necesario para llevar el sistema de este estado 1 al estado 2 es el área abajo de la curva, es esto, ¿sí? O sea, tiene un determinado valor. En el caso anterior, fíjense la diferencia. El trabajo, que es también el área abajo de la curva, es todo esto, ¿sí? O sea, ¿cómo es el trabajo en el inciso A con respecto al trabajo en el inciso B? Mayor. Bien, en el inciso A es mayor el trabajo, ¿sí? O sea que ya sabemos que el trabajo va a cambiar, va a ser, es mayor en el inciso A, el calor va a ser diferente, pero lo que se va a mantener igual en todo el proceso es la variación de energía interna neta del sistema, ¿sí? Pero ya vemos que el trabajo y el calor son funciones del proceso. Dependiendo del proceso, el trabajo es diferente y el calor es diferente, ¿sí? Bien. Ahora, el inciso, vamos a ver si podemos borrar esto. Bien. El inciso C, ¿qué nos dice? A temperatura constante y después a presión constante. ¿Cómo sería eso? Bueno, primero es a temperatura constante, ¿sí? O sea que si hacemos el mismo gráfico, ¿se confunden si lo hago en el mismo gráfico o no? Bueno, lo hago en otro. Presión, volumen, pasa del punto 3. Profe, Sí. em, ahí en los resultados están los gráficos. ¿Están los gráficos? Claro, hay un coso que muestra los gráficos y las tablas de los resultados, así no te Ah, pones a hacer bueno, está bien. todos Entonces, los gráficos. está bien, bueno. Bueno, acá no están. Es otro archivo, ¿no? Claro, sí, está en el TP de resultados. Bueno, bueno, no importa. Si están los gráficos, los pueden mirar. Y bueno, vamos al que tienen dudas. ¿En cuál tenían dudas? En el E, En el E, adiabática y finalmente a presión constante. Bien, entonces, ¿cómo es una adiabática? que no in- que su calor es igual a cero, no intercambia calor. Bien, en un proceso adiabático, si vamos a hacer este inciso, el E era, ¿no? Sabemos que si es un proceso adiabático, no intercambia calor con el sistema, con el medio, perdón. El sistema no intercambia calor con el medio. Del punto 1 al punto 2. ¿Sí? Y sabemos que la diabática es una curva que tiene una mayor, o sea, que no tiene una mayor pendiente que em, o sea, tiene una pendiente más grande que la isoterma, ¿no? Entonces podemos graficarla que primero es una curva adiabática, no es una curva, es un proceso adiabático hasta un punto 3 intermedio y luego es a presión constante, ¿sí? Hasta el punto 2. ¿Sí? Este es el de 600K y este es el de 300K. ¿Sí? Bien. Y si estamos trabajando, no estamos trabajando con esto, ¿eh? Sino estamos trabajando con esto. Sabemos que tenemos un proceso 1,3 que es adiabático. ¿Sí?
Y si ese diabático, ¿qué implica? Como bien dijeron, que el calor 1,3 tiene que ser cero, ¿no? Sí, O sea que ya podemos, o sea, ya sabemos, ¿sí? Que del primer principio de la termodinámica, sabemos que delta U 1,3, por ejemplo, es igual a qué? A calor 1,3 menos trabajo 1,3. El calor 1,3 es cero. Lo acabamos de, o sea, lo sabemos porque el proceso es adiabático. O sea que la variación de energía interna es igual a menos el trabajo 1,3. Y lo podemos calcular de dos maneras. Una, haciendo la integral de P diferencial de B para conocer el trabajo, y a partir de su definición, lo cual nos lleva a un problema. ¿Y cuál es ese problema? ¿Cuál sería el problema de escribir integral de P diferencial de B en el proceso 1,3? que no conocemos el volumen final, Que el no volumen en conocemos, 3. no conocemos primero el volumen 3 y después tiene otra complejidad, que ahora la presión no es ni constante ni es cero, sino que tiene una ley de proceso que es diferente. ¿Y cuál es la ley de proceso en un sistema diabático? Bueno, en un sistema diabático la ley de proceso es P por B a la gamma igual a constante. O sea que para calcular ese trabajo 1,3 a partir de su definición, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que integrar la función P por B a la gamma igual a constante para poder, o sea, tenemos que decir, la presión, es la integral de la presión por diferencial de volumen. ¿Sí? ¿Qué presión? La presión que va tomando el sistema. Esta presión no es constante en todo el sistema, por lo tanto la tenemos que integrar. Y trae una complejidad matemática. ¿Sí? ¿La pueden ver? ¿Se pueden dar cuenta de cuál es la complejidad matemática? O sea, fíjense, si nosotros referenciamos a esa presión en cualquier estado intermedio, ¿sí? En cualquier estado intermedio, porque recuerden que estamos trabajando con problemas cuasiestáticos, ¿sí? En los cuales estamos pasando por infinitos estados de equilibrio intermedios, ¿sí? Nosotros podríamos decir que una presión intermedia entre la presión 1 y 3 es la presión 1 por el volumen 1 sobre B, todo esto a la gamma, ¿sí? O sea que el trabajo 3 sería la integral de esta función. La integral trabajo 1,3 sería igual a la integral de ¿qué? De P1 por B1 sobre B a la gamma por diferencial de B entre el estado 1 y el estado 3. ¿Sí? Es complicado de... O sea, ¿se puede resolver? Se puede resolver. Tenemos que resolver esa integral. ¿Sí? ¿Lo podemos hacer? Lo podemos hacer porque sabemos análisis matemático, sabemos cómo integrar, pero también somos, no sé si, pero también tenemos una forma más fácil de hacerlo. Si tenemos una forma más fácil de hacerlo, yo recomiendo ir por ese lado. ¿Por qué? Porque no tengo que resolver una integral, ni tengo que hacer nada. ¿Cuál sería la forma más fácil de resolver eso? Para conocer el trabajo o el trabajo 1,3, que es coincidente con la variación de energía interna del proceso 1,3, pero con otros, con el signo cambiado. ¿Cómo harían? La verdad, ni idea, profe. Bien, fíjense que el, o sea, dijimos, retomemos, vamos a escribir esta ecuación pero más limpia. Sabemos que la variación de energía interna de 1,3 es igual a ¿qué? A menos el trabajo 1,3. ¿Sí? O sea que podemos ir por dos lados, a partir de la definición del trabajo o a partir de la forma de calcular la variación de energía interna. Y nosotros sabemos que la variación de energía interna, como es una función de estado, la podemos calcular siempre con la función n por cb diferencial de t. ¿Qué diferencial de t? T3 menos T1. ¿Sí? O sea que operativamente es más fácil resolver esta ecuación, ¿no? N por CB por T3 menos T1. ¿Sí? Entonces, bueno, sabemos cómo vamos a calcular em, la variación de energía interna y sabemos que el trabajo va a ser igual a o sea, va a ser igual en módulo a la variación de energía interna, pero con signo contrario. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, pero ¿cómo sacaste 3? Bien, ahí vamos.
sabemos cómo calcular esto y sabemos que para calcular esto necesitamos conocer el estado intermedio. Necesitamos saber T3. ¿Cómo hacemos para saber T3? Bueno, sabiendo cuáles son las leyes que gobiernan una transformación adiabática. Y tenemos básicamente dos. Una es la que dijimos antes, P por B a la gama igual a constante, que la podemos usar y podemos reemplazar, digamos, en la ecuación de estado de gases ideales, el volumen acá para reemplazarlo por la temperatura, o podemos hacer el paso fácil, es conociendo la otra ley de proceso que gobierna una transformación adiabática, que es que T por B, no, P por T a la gama menos 1 es igual a constante. Presión por temperatura a la gama menos 1 es igual a constante. ¿Sí? Sí, no me equivoco. A ver, déjeme corroborar. Eh, T por B, no, no era así. Era T por B a la gama menos 1 igual a constante. Perdón, perdón, perdón. T por B a la gama menos 1 igual a constante. Creo que era así. ¿Alguno la tiene anotada por ahí? Sí, es esa, justo la estoy mirando. Perfecto. ¿Qué hacemos? Bueno, fíjense que, ¿cómo hacemos para conocer esta función? P por B a la... No, me parece que nos convenía la otra. P por B a la gama igual a constante. Sí, nos convenía la otra. Nos convenía esta en realidad. P por B a la gama igual a constante. Bueno, esta es otra ecuación que nos va a servir después, pero la que nos conviene ahora es P por B a la gama igual a constante. ¿Por qué? Porque como sabemos que entre la transformación 1 y 3 sabemos que P por B a la gama es igual a constante, y nosotros sabemos cuánto vale P1 y cuánto vale P3, ¿sí? Porque P3 tiene la misma presión que P2, que es una atmósfera, ¿sí? Porque recuerden que la transformación es primero adiabática y luego es isocórica, no, isobárica, perdón, a presión constante. O sea que la presión 3 es igual a la presión 2, ¿sí? ¿Qué podemos conocer con eso? Podemos plantear, y como conocemos todos los estados del estado 1, como conocemos todas sus propiedades, presión, volumen y temperatura, podemos decir que P por B a la gama es igual a constante. ¿Y qué podemos decir? Podemos decir que P1 por B1 a la gama es igual a P3 por B3 a la gama. Entonces, P3 es igual a ¿qué? A P1, no al revés, P3 lo conozco, podemos decir que B, o sea, podemos despejar B3 de esta función, ¿sí? Podemos despejar B3 de esta función, ¿sí? Entonces obtenemos B3, ¿sí? ¿Se entiende? Ah, Sí, sí, se entiende. si quieren la hacemos, decimos que Te queda B3 es, una raíz a la gama. te queda una raíz a la gama, te queda una raíz a la gama de P1 por B1 a la gama sobre P3, ¿sí? Y ese es el volumen 3, ¿sí? Y con el volumen 3 y la presión 3, como ya tenemos dos de las tres incógnitas que aparecen en la ecuación de estado de gases ideales, podemos determinar el tercer parámetro que nos falta, que es la temperatura. O sea, con presión 3 y volumen 3, podemos venir a la ecuación de estado de gases ideales y decir que presión por volumen igual a N por R por T. Entonces decimos que temperatura es igual a presión por volumen sobre número de moles por R. Y esto es en estado 3 y volumen 3. Entonces obtenemos la temperatura 3. ¿Sí? Sí, se entendió. A mí, o sea, en el parcial hace falta poner de dónde sacamos la de arriba, T por B a la gama menos 1 igual a constante, No, o está bien, no, no. La usan directamente y ya está. listo. O sea, es la ecuación, o sea, es la ecuación, la ley de proceso de una función adiabática. La pueden usar directamente. ¿Sí? Y tienen las dos, P por B a la gama o T por B a la gama menos 1 igual a constante. ¿Y cuándo usaríamos la otra? O sea, la que no usamos ahora. Depende de las incógnitas. Vos en este caso, ¿qué tenías? Ah, Conocías la claro. presión y Sí. el volumen. Entonces te convenía usar P por B a la gama igual a constante. Si hubieras conocido temperatura y volumen y querías conocer la temperatura 3,
hubieras usado la otra. T por B a la gamma igual a la gamma menos uno igual a constante. Está bien, está bien, está bien. Gracias. ¿Sí? Bien. Bueno, el proceso 3.2, bueno, con estos parámetros, con T3 calculado, calculan la variación de energía interna 1.3 y el trabajo 1.3, ¿sí? Básicamente. Luego les queda la transformación 3.2. ¿Y la transformación 3.2 de qué tipo es? Isobárica. Es isobárica. Si es isobárica, la presión es igual a constante. Entonces, ¿cómo calculan el trabajo? El proceso, básicamente, proceso. Proceso 3.2 era, es una transformación isobárica. Eso implica presión igual a constante. Si la presión es igual a constante, ustedes pueden calcular el trabajo 3.2 como presión por diferencial de B2 menos B3. La variación de energía interna la pueden calcular siempre como N por CB diferencial de T, T2 menos T3, y el calor, como es una transformación a presión constante, la pueden calcular como N por Cp diferencial de T, T2 menos T3, o a partir del primer principio haciendo eh, delta U menos, no, delta U más trabajo igual a calor, por ejemplo. ¿Sí? Entonces calculan el proceso 3.2. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Bien. Nuevamente trabajo neto, por ejemplo, es trabajo 1.3 más trabajo 3.2. Lo mismo con calor neto y lo mismo con variación de energía interna neto. Trabajo, calor 1.3 más calor 3.2. ¿Sí? Variación de energía interna 1.3 más variación de energía interna 3.2. ¿Sí? Recuerden que esta variación de energía interna neta, ¿sí? Tiene que ser la misma que la que habíamos calculado antes en el inciso A y la que van a calcular en el inciso B y la que van a calcular en el inciso C. ¿Por qué? Porque siempre están yendo desde el mismo estado inicial hasta el mismo estado final. Y la variación de energía interna es una función de estado, ¿sí? Depende del estado inicial y del estado final. No así con el trabajo y el calor. De hecho, acá podemos ver que el trabajo ya va a ser diferente, porque el trabajo que es el área bajo de la curva, en este caso es esta área, ¿sí? Es un trabajo diferente al que habían calculado en todos los casos anteriores. Ya está. ¿Sí? Bien, ¿se entiende? ¿Alguna duda? Se entendió bastante bien. Bien, bien, genial. ¿Alguien le quedó alguna duda de este ejercicio? ¿No? ¿Nadie? ¿Ya nadie? Bueno, bueno, ya está resuelto este entonces. Los otros los dejo para que los planteen y bueno, cualquier cosa continúa. ¿Cuál más? En el inciso 4 tenían dudas, en el ejercicio 4. Yo me quedé ahí directamente, no lo seguí, pero no sé, por ahí los que avanzaron más les quedaron dudas en otros. Bien, por ahí podemos hacer eso, o sea, evacuar las dudas de los que tengan dudas, y creo que a los que no hicieron, no llegaron, les va a servir todo, me parece, ¿no? Sí, a mí me va a reservar. Así que Perfecto. Así que bueno, si alguno de los que tiene alguna duda más de algún otro ejercicio, o vemos el 4. Yo tenía justo dudas en el 4. Bien, Quería preguntarte si lo que hice estaba bien. ok. ¿Cómo hacemos? Te digo, mira, bueno,
viste que te pide buscar los estados finales de los gases. Sí, Entonces, para el gas A yo planteé que, bueno, ya tengo los estados iniciales y el volumen final sería el volumen inicial más L sobre 4 por el área, que es S. bien. Y después, como es un proceso adiabático, uso la ley de proceso, que me queda que la presión final por el volumen final es igual a constante. Entonces lo que hago, ahí tenía una duda, ¿yo puedo suponer que la constante es 1 o no? No puedo suponerlo. Que la constante, ¿qué constante? Porque Gamma. viste, en la ley de proceso nos queda que P por B a la gamma es igual a constante. Sí. No, no puedes asumir que es uno. Ah, Digamos, es lo que vale. bueno, ahí lo hice mal entonces. O sea, te queda elevado la Eh, gama, digamos. claro. No, bueno, ahí lo hice mal eso entonces. Bien. Y después me dijiste eh, que el sistema es adiabático, Em, ¿sí? o sea, en un principio es adiabático y después la parte A deja de serlo. Bien. Bien. O sea, vos decís en el estado inicial, Es adiabático. bien. Bien. O sea, en el estado inicial, como es un estado, digamos, el concepto de adiabático es de un proceso, ¿no? O sea, en el estado inicial está como está, digamos, ¿sí? Ah, bueno, ¿Se entiende la diferencia, digamos? claro, claro. El B sí sería adiabático, ¿no? El B, si en toda su transformación es adiabático. Bueno, ¿Sí? El A, o sea, digamos, en el estado inicial es el estado inicial, no es un proceso. Entonces, por ahí el término adiabático está asociado a un proceso. ¿Sí? ¿Sí? Hola. sí, profe. Ah, perdón, pensé que se había cortado. Em, sí, ¿qué más? Eh, no, bueno, podríamos hacerlo porque lo había planteado ya mal desde un principio. Ok, bueno, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. ¿Cuándo rinden esto, chicos? El sábado a las 2. ¿A las 14 quedó al final? Sí. No, no, bueno. Uy, se me formó todo. Bueno, dice. Tenemos problema número 4. El problema número 4 es el siguiente. Tenemos un cilindro aislado térmicamente del exterior y dividido en dos compartimientos A y B por un pistón aislante sin fricción. Por un pistón aislante sin fricción. Dice, inicialmente cada cilindro contiene un mol de gas ideal. A es monoatómico y B es biatómico. En el mismo estado dado por P0, B0 y T0. O sea que en el estado inicial están en las mismas condiciones, ¿no? En el mismo estado inicial. En el mismo estado. Un calentador eléctrico provee calor muy lentamente hasta que el pistón llega a los topes. ¿Sí? O sea que este tiene un calentador que le agrega calor al sistema. ¿Qué pasa si le agrega calor al sistema? Primero, hay que diferenciar que tenemos dos sistemas. Como tenemos dos gases diferentes aislados entre sí, tenemos que tomar dos sistemas. Un sistema va a ser el gas A y el otro sistema va a ser el gas B. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Al gas A se le está ingresando calor por medio de un calentador eléctrico, ¿sí? Por más que sus paredes aislantes, o sea, sus paredes son aislantes, pero le estamos agregando calor mediante un calentador eléctrico. Entonces, ¿qué tipo de proceso tenemos?
¿Podemos decir que es adiabático, que es isotérmico, que es isobárico o algo de eso? Eh, Creo que lo único que podríamos decir que es cuasi estático. Bien, podemos asumir que es cuasiestático, pero no podemos decir ni que es adiabático ni que es isotérmico, o sea, no sabemos cuál es su ley de proceso. ¿Sí? Hasta ahora no la conocemos. ¿Sí? Si miramos el sistema B, ¿qué podemos decir del sistema B? O sea, el sistema gas B, digamos. Que se comprime, digamos. Bien, se comprime y como tiene paredes aislantes y está aislado térmicamente del compartimiento donde está el gas A, podemos decir que es un sistema que se va a comportar adiabáticamente. Si se va a comportar adiabáticamente, ¿qué tipo de proceso? Bueno, es un proceso adiabático. Ya está. Es un proceso adiabático, ¿sí? Entonces tenemos que diferenciar que tenemos dos sistemas, ¿sí? Que se comportan de manera diferente. Tenemos un gas A y un gas B. El gas B es adiabático, o sea, sufre una transformación adiabática, y el gas A sufre una transformación, pero no conocemos cuál es su ley de proceso. ¿Sí? Entonces dice, bueno, el pistón de espesor despreciable y de un material de baja densidad tiene una sección S, ¿sí? Nos está dando la sección del pistón, nos está diciendo que tiene un material, una masa despreciable, por lo tanto vamos a despreciar la energía cinética que pueda tomar ese pistón, y además vamos a despreciar los efectos de fricción que pueden ocurrir en el movimiento del pistón, ¿sí? Esos efectos los vamos a despreciar, y es bueno que lo escriban, digamos, cuando resuelven el problema. Y nos dice, en función del estado inicial del gas, de del área del pistón y de la longitud L, nos pide calcular el estado final de los gases, presión final, volumen final y temperatura final. ¿Sí? Después nos pide el calor agregado al gas A y la variación de su energía interna, y nos pide representar el proceso que experimenta el gas B en el plano PB. ¿Sí? Bien. Y después nos pregunta analizar el proceso que experimentan los gases si se sigue agregando calor al gas A. ¿Sí? Bien, entonces, lo primero que nos pide es el estado final de los gases. ¿Cómo hacemos para calcular el estado final de los gases? ¿O qué se les ocurre? Y yo Y trataría de buscar el diagrama primero y después ver qué puedo hacer. No se me ocurre otra cosa. Bien, ¿podemos empezar Eh, haciendo eso? Sí, Profe, ¿las bien, presiones van a ser igual o no? La presión que hace el gas A y la del gas B. bien, excelente. Eso es una conclusión que está muy bien sacada y que habría que hacer un diagrama de cuerpo libre para ver qué está pasando. Nosotros sabemos que el sistema es un sistema, o estamos asumiendo que el proceso va a ser cuasiestático. ¿Por qué lo asumimos así? Para que lo podamos dibujar en un diagrama PV y podamos calcular todos los parámetros que nos piden. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre sobre el pistón, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo o qué fuerzas están sometidas o qué fuerzas están accionando sobre el pistón. ¿Qué fuerzas actúan sobre el pistón? La presión que ejercen los gases. Bien, la presión que ejercen los gases por su sección, o sea, la presión de A por la sección más la presión, del otro lado tenemos la presión del gas B por la sección. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, podríamos agregar la fricción o el peso del pistón, pero nos dice que la masa del pistón es despreciable, y nos dice además que, em, y además podemos asumir que no existe fricción. O sea, una hipótesis simplificativa, no existe fricción. Ok, no existe fricción. ¿Sí? No existe fricción. Entonces, ¿sí? En el estado inicial sabemos que la presión del gas A tiene que ser igual a la presión del gas B. Además, como estamos asumiendo que el proceso es cuasi estático, nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a ¿cuánto? Aproximadamente igual A a cero, ¿no cero, es? porque Bien, tiene no que tiene ser aceleración. exactamente, tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Porque si no, aparecería una aceleración, y esa aceleración, ¿qué me genera? Me genera que el problema no sea cuasi estático, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos?
asumimos que las variaciones son tan pequeñas o son tan lentas que se va alcanzando en todo el proceso infinitos estados de equilibrio. Entonces sabemos que en todo el proceso, sabemos que la presión del gas A, o sea, si hacemos sumatoria de fuerza vertical o horizontal, en este caso, sumatoria de fuerzas horizontales, iguales a cero, porque estamos asumiendo proceso cuasi estático que pasa por infinitos estados intermedios de equilibrio entre su estado inicial y su estado final. Entonces, sabemos que la presión del gas A por la sección del pistón tiene que ser igual a la presión del gas B por la sección del pistón. Las secciones se van y nos queda que la presión de A tiene que ser igual a la presión de B en todo el proceso. ¿Sí? Como bien dijo su compañero, entonces la presión en A es igual a la presión en B. ¿Sí? En todo el proceso. Ahora yo les pregunto, ¿entonces la presión es constante o no? Si son iguales. ¿Podemos decir que la presión es constante? Sí, porque el área es la misma. Bien. En realidad no. Podemos decir que las presiones son iguales, pero no son constantes. ¿Sí? Hay una diferencia. Claro, Porque, sí, eso. ¿sí? Era para nada, para ver, diferenciar eso O nada sea, más. sí, la presión varía, pero la presión en A y la presión en B son iguales. Bien. Exactamente. La presión va a ir variando, pero siempre se va a mantener esa relación. ¿Por qué? Porque siempre en el punto en el que nosotros hagamos nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a ver esto. ¿Sí? Entonces, las presiones van a ser iguales. Las presiones van a ir variando, pero son iguales entre sí. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros sabemos que los gases parten todos o sea, del gas A y del gas B parten del mismo estado inicial, de la misma presión, volumen y temperatura. ¿Sí? Fíjense que acá nos lo dice. Inicialmente, cada cilindro contiene un mol de gas ideal en el mismo estado dado por P0, B0 y T0. ¿Sí? O sea que tienen el mismo estado inicial. Entonces, si nosotros hiciéramos en un diagrama PV, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que inicialmente los dos tienen el mismo volumen, ¿sí? Porque están los dos a la mitad de la longitud total, o sea, tienen un volumen inicial que es, eh, que es igual, digamos. Y tienen la misma presión y temperatura. ¿Sí? O sea, tenemos P0, B0 y pasan por la misma isobara, T0. ¿Sí? Bien, ¿cómo hacemos para conocer em, P final? ¿Cómo conocemos P final, B final y temperatura final? Bueno, fíjense que de acá hay algunos parámetros que son fáciles de determinar. Por ejemplo, el volumen final. Recuerden que tenemos que dividir el sistema en los dos sistemas. O sea, tenemos un sistema que es el gas A y tenemos otro sistema que es el gas B. ¿Sí? O sea que tenemos dos sistemas diferentes. Sistema, el gas B. ¿Sí? Que los tenemos que tratar por separado porque son dos sistemas diferentes. ¿Sí? O sea, que los tenemos que tratar como sistemas diferentes. Pero bueno, fíjense que el volumen final es fácil de calcular. ¿Por qué? Porque el volumen final del gas A, ¿qué va a ser? El proceso termina cuando cuando el pistón llega a los topes. Y cuando el pistón llega a los topes, estamos en 3/4 de la longitud total. ¿Sí? O sea que el volumen final de ¿a qué va a ser igual? A 3/4 de L por S. ¿Sí? Y el volumen final de B, ¿a qué es igual? A un cuarto, ¿sí? A un cuarto de L por S. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Sí, profe. Profe, se ve. Bueno, bueno. Bien, entonces el volumen final ya lo tenemos. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos calcular? Bueno, temperatura final o presión final. ¿Con qué quieren empezar?
con presión. Listo, empezamos con presión. El gas B es el caso más fácil. En realidad sabemos que las dos presiones van a ser iguales, o sea, sabemos que la presión final de A va a ser igual a la presión final de B. ¿Y cómo hacemos para determinarla? Bueno, sabemos que el gas B sufre una transformación adiabática. O sea, el gas B sufre una transformación adiabática. Adiabática. Si sufre una transformación adiabática, vale la ley de proceso P por B a la gamma igual a constante, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la presión final del gas B, ¿a qué va a ser igual? A P0 por B0 a la gamma sobre B final de B también elevado a la gamma. O sea, todo esto elevado a la gamma. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Se entiende de dónde viene esto? Esto viene a decir que P0 por B0 a la gamma es igual a P final por B final a la gamma. ¿Sí? De B. ¿Sí? Bien, y ya tenemos volumen y presión. Sabemos además que la presión final del gas A es igual a ¿qué? A la presión final del gas B. Y también la tenemos. ¿Sí? Porque fíjense que nos quedó en función de qué? De los datos P0, B0 y B final, que lo calculamos, que nos queda en función de la longitud y el área del pistón. Hasta ahí vamos. ¿Sí? O sea, esto es igual a P0 por B0 sobre B final de B a la gamma. ¿Sí? ¿Qué más nos falta? La temperatura. O sea, tenemos volumen y tenemos presiones. ¿Cómo calculamos las temperaturas? En el B se mantiene constante. En el B, ¿se mantiene constante la temperatura? ¿Por qué? Si es adiabático, sí, ¿Qué implica que el proceso sea diabático? que no intercambia calor. Bien, y si no intercambia calor, ¿implica que Va, la no, temperatura es no, constante? no necesariamente. Bien, lo que implica adiabático es, como bien dicen, no intercambia calor. Pero ahora imagínense el gas B. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un sistema que no puede intercambiar calor con el medio y nosotros lo comprimimos? ¿Qué le está pasando a este sistema? ¿Le estamos entregando energía o no? Claro, aumenta la temperatura. Va a aumentar la temperatura, va a aumentar su energía interna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa energía que nosotros le estamos entregando no la puede disipar en forma de calor. ¿Por qué? Porque las paredes del recipiente son adiabáticos. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta su energía interna. Es como que tenemos un gas, ¿sí? Que tiene una determinada energía, o sea, tenemos un gas en un recipiente, ¿sí? Que tiene las moléculas moviéndose a una determinada velocidad y nosotros apretamos todas esas moléculas. Si toda esa energía que le agregamos no se puede disipar en forma de calor, tenemos las mismas moléculas, ¿sí? Moviéndose con mayor energía y adentro. ¿Sí? Entonces aumenta la energía cinética de las moléculas dentro del recipiente, aumenta su energía interna, aumenta su temperatura, probablemente. De hecho, lo aumenta, digamos. ¿Sí? O sea, diabático no implica temperatura igual a constante. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien. ¿Y cómo determinamos las temperaturas? Bueno, fíjense que estamos asumiendo que estamos trabajando con gases ideales, ¿sí? Y o sea, sabemos que estamos trabajando con gases ideales y tenemos dos de los tres parámetros que caracterizan el estado de un gas. ¿Cuáles son? Volumen y presión. ¿Qué nos falta? Temperatura. ¿Cómo hacemos para calcularlo? A través de la ecuación de estado de gases ideales. Podemos decir, sabemos que P por B es igual a N por R por T, entonces sabemos que la temperatura final del gas B va a ser igual a ¿qué? A presión final de B por el volumen final de B, que ya lo determinamos en incisos anteriores, sobre el número de moles por la constante universal de los gases. Y determinamos la temperatura final de B.
La temperatura final de A, ¿cómo la determinamos? De la misma forma. Temperatura final de A es igual a presión final de A, que es igual, en este caso, a la presión final de B, por volumen final de A sobre número de moles por, por la constante universal de los gases. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entienden? Sí, profe. Entendí. Sí, profe. Ahí no es necesario que pongamos cuánto vale la P final y la B final, lo de las temperaturas. No, o sea, fíjense que en este caso no tenemos datos, ¿sí? Por lo tanto, estamos poniendo las presiones, volumen y temperaturas finales en función de lo que es datos. La sección del pistón, el largo de la cámara, presión cero, volumen cero y temperatura cero, iniciales, digamos, ¿sí? Buenísimo. Gracias. Fíjense que todo nos quedó en función de los datos, ¿sí? Profe, yo quedé con duda de cuándo era una transformación adiabática, o sea, para poder aplicar la ley de proceso. Bien, transformación adiabática es cuando no se permite el intercambio de calor al exterior. ¿Cuándo pasa eso? Cuando tenemos, por ejemplo, un recipiente que tiene unas paredes aislantes, ¿sí? ¿Qué sería paredes aislantes? Son las paredes construidas de tal forma que impiden que a través de las paredes, ¿sí? Justamente pueden tener un coeficiente de conductividad tan bajo que impide que a través de este contorno escape calor al exterior. Es como si fuera lo que nosotros llamamos antes un calorímetro, por ejemplo. Recuerdan que el calorímetro lo modelábamos como adiabático, o un termo. Recuerdan que el termo, la idea del termo es que no intercambie calor con el exterior, ¿sí? Básicamente esa es la idea. Es un recipiente que tiene tan baja conductividad térmica que esta transferencia de calor hacia el exterior es prácticamente cero, ¿sí? ¿Por qué digo prácticamente cero? Porque los sistemas adiabáticos perfectos no existen. Siempre existe intercambio, por más bueno que sea el sistema, con el exterior. Pero lo modelamos como si no existieran pérdidas de calor, ¿sí? Es eso. Es un recipiente que por más que la temperatura dentro del sistema se eleve y sea mucho mayor que la temperatura, por ejemplo, exterior, o al revés, que pasara, que fuera menor la interior y más grande la exterior, no permite intercambio calórico, ¿sí? Es un material que impide esa transferencia de calor hacia el exterior. No, eso no quiere decir que impida que la temperatura dentro del sistema cambie. La temperatura puede cambiar, pero como está aislado térmicamente del exterior, no permite ese intercambio calórico, ¿sí? ¿Te respondí más o menos? No. Sí, profe, ahí se entendí perfecto. Muchas gracias. Bien, no. Bien, esa sería la idea. Bien. Si nosotros graficáramos en el diagrama PV, tenemos que graficar los dos gases, ¿sí? Vamos a graficar en rojo el gas B, y en, no sé, en azul el gas o celeste el gas A, ¿sí? Nosotros sabemos que el gas B sufre, ¿qué sufre? Una compresión adiabática, ¿no? ¿Recuerdan cuál era el gas B y cuál era el gas A? El gas B está sufriendo una compresión adiabática, ¿sí? Hasta que su volumen sea su volumen final, ¿sí? Hasta el volumen final que era un cuarto de L por S, ¿sí? Hasta este punto sufre una transformación que es una compresión adiabática, ¿sí? Es una compresión adiabática, ¿sí? Y el gas B, por el contrario, está aumentando su volumen, pero a la vez que aumenta su volumen, ¿sí? Hasta su volumen final, que era 3 cuartos de L por S, la presión iba siendo en todo punto, ¿sí? En todo punto, o sea, si se corría, o sea, lo que aumentaba en volumen el cilindro A, lo disminuía en volumen el cilindro B, pero la presión se mantenía constante, es decir que es una gráfica, ¿sí? Que tiene un perfil simétrico, ¿sí? Con respecto al gas B, ¿sí? Y que va teniendo en todo punto la misma presión.
¿sí? De manera tal que también en el estado final tienen el mismo valor de presión, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, ¿se entiende? Bien, genial. ¿Qué más nos pide? Nos pide el calor agregado al gas A y la variación de su energía interna. Bueno, ¿cómo calculamos el calor agregado al gas A y su variación de energía interna? Para el gas A nos pide el calor agregado, el calor en el proceso, vamos a llamarlo 0,1, y la variación de energía interna, 0,1, del gas A, ¿no? Estamos trabajando con el gas A. ¿Cómo la calculamos? ¿Qué se les ocurre? No sé porque no sabemos bien de qué manera, eh, en qué proceso, sí. Bien, ¿conocemos el proceso? Del gas A creo que no. Del gas B sabemos que es adiabático. Perfecto. Del gas B no perdón, del gas A no conocemos cuál es la ley de proceso. Pero ¿hay algo de esto que con los datos que tenemos podamos calcular? El Del la trabajo uno. me parece, profe, que se puede saber, Bien, porque el módulo es el mismo, el trabajo de A y de B, porque lo que uno se comprime, el otro se expande. bien, a ver. Me parece que tenés razón, ya. O sea, el trabajo que hace A para comprimir a B es el mismo trabajo opuesto que recibe B Bien, cuando se lo comprime. perfecto. Entonces Tenés el razón. módulo son iguales. El Y módulo ahí es se igual. puede conocer el de B, me parece. Bien. Se podría conocer el dB, que es el módulo igual que el de A, sin nada más que, como bien decís, es módulo, porque uno recibe y el otro hace trabajo de ambos, ¿no? Pero bueno, fíjense que más fácil, lo primero que podemos calcular, o sea, el trabajo lo vamos a calcular, y está bien lo que decís, lo podemos calcular. Y lo vamos a calcular como vos bien está diciendo. Pero además, de acá podemos, como conocemos el estado inicial y final del gas A, sí, porque lo calculamos en el punto anterior, conocemos volumen final, presión final y temperatura final, podemos conocer la variación de energía interna del gas A. ¿Cómo? Porque sabemos que la variación de energía interna es una función de estado, ¿sí? Para el gas A y para cualquier gas ideal es una función de estado que depende únicamente de la temperatura. Lo podemos calcular como el producto de el número de moles por el calor específico o volumen constante por temperatura, en este caso 1 o final, ¿sí? Y yo lo llamé, o sea, sería temperatura final de A menos temperatura inicial de A. Temperatura final de A menos temperatura inicial, ¿sí? ¿Se ve eso? Que se lo podemos calcular fácilmente, ¿sí? Claro. Perfecto. Y como también podemos calcular el trabajo de BA y podríamos despejar el calor o no. Exactamente, esa va a ser la estrategia. Vamos a determinar el trabajo, ¿sí? Que el trabajo podemos hacer, como bien dicen ustedes, diciendo em, que el trabajo, o sea, podemos decir que el trabajo de A del proceso, eh, trabajo de A en el proceso 0,1 es igual al trabajo de B en el proceso 0,1 en módulo. O sea, los módulos de los trabajos son iguales. Luego hay que ponerle el signo que corresponda a cada uno. En este caso al gas A, que es el que nos interesa a nosotros, el gas A, ¿sí? ¿Y qué signo tendría el trabajo del gas A? ¿Positivo? Bien, según nuestra convención de signos, el gas A está realizando trabajo, ¿sí? Si realiza trabajo, el trabajo es positivo, ¿no? ¿No me equivoco? No me acuerdo la convención que usamos. Sí, era así, me parece. Bien, sí, me parece que tenés razón.
No me Y acuerdo la bueno, convención. en el gas B, como es adiabático, el trabajo es igual al cambio de energía interna. El menos el trabajo igual al cambio de energía interna. Porque Q vale 0. Bien, perfecto. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Sí, creo que tienen razón, che. Yo lo había hecho de una forma más complicada, pero me parece que tienen razón. Ujú. Los trabajos son iguales en módulo, ¿no? Lo que le hace uno tiene que ser lo que le hace al otro. Está perfecto. Lo recibe, entonces son iguales en módulo. Bien. Ujú, sí. A mí se me había ocurrido una forma mucho más larga, tediosa, pero tienen razón. Bueno, como bien dicen, el trabajo del gas B, o sea, para el gas B, el trabajo del gas B, el trabajo del gas B, que sería el trabajo 0,1 de B, de primer principio, aquí va a ser igual a la variación de energía interna del gas B, ¿no? A ver, delta U es igual a Claro, un sería menos W, con un menos adelante, me con un parece. menos, ahí está. Porque el calor es cero, ¿sí? Porque es un proceso adiabático, ¿sí? Bien, entonces ahí básicamente lo que hacen es calculan el trabajo, o sea, como los módulos de los trabajos son iguales, directamente para calcular el calor recibido del gas A va a ser la diferencia entre la energía interna y el trabajo del gas A, ¿sí? O sea, de primer principio, principio, delta U 0,1 del gas A eh, más el trabajo 0,1 del gas A es igual a ¿qué? Al calor 0,1 del gas A, ¿sí? Y ahí lo calculo, ¿sí? Perfecto. Y ahí lo determino. Sí, sí. Genial. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Ahí Rubén preguntaba en el chat cómo calcula CB. Yo le respondí, pero no sé si está bien lo que dije. A ver. ¿Cómo calcula? ¿CB distinto para gases monoatómicos o biatómicos? Sí, exacto. El CB, ¿sí? Para gases ideales lo pueden determinar. O sea, el CB se calcula con los grados de libertad. O sea, la formulita, digamos, sería los grados de libertad sobre 2 por la constante universal de los gases. ¿Sí? Grados de libertad sería. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con grado de libertad? Si nosotros tenemos una partícula monoatómica, ¿sí? Los grados de libertad que tiene son tres, moverse en los tres ejes, en el eje eh, X y Z, X y Z, ¿sí? Son los únicos tres grados de libertad que tiene, que esto sería un gas monoatómico. En un gas biatómico, que tenemos dos moléculas, por ejemplo, tenemos 5 grados de libertad. ¿Cuáles son los 5 grados de libertad? Moverse eh, en el eje X, moverse en el eje Y, moverse en el eje Z y puede girar también en dos ejes, en torno a este eje, ¿sí? En torno al eje Z y en torno al, al eje X, ¿sí? Entonces tenemos 5 grados de libertad, tres traslaciones más dos rotaciones. ¿Por qué? Porque girar en el eje Y es girar en el lugar, digamos. ¿Sí? Entonces, para un gas monoatómico, podemos asumir que CB es aproximadamente los 3 grados de libertad que tiene de R. Y para un gas biatómico tiene 5 grados de libertad. 5 medios de R. ¿Sí?
Buenísimo. Sí. Es lo que dijo ahí también, pero nada más. Lo quise justificar con los grados de libertad, digamos, que es cómo se calcula. ¿Sí? ¿Entendido entonces? Bien. ¿Alguna duda más? ¿O los libero para ir a comer? Profe, yo quería consultar sobre el ejercicio de termomecánicas. Al final, ¿cuándo lo vamos a hacer? Eso le estaba diciendo que se los tengo que enviar ahora. Los tengo acá en Petco, pero no sé cómo subirlo. Así que los tengo que pasar a... y hay ejercicio de evaluación. Profe, ¿y cuándo lo vamos a entregar esto más o menos? Mire, la idea va a ser, por los tiempos que manejamos, que lo envíe lo antes posible, porque para que tengan tiempo de sacarse las dudas que tengan, o sea, que lo manden, que si tienen cosas para corregir, que las corrijan, así les queda aprobado a todos, digamos. La idea es esa, que les quede aprobado a todo pero bueno, tienen que hacer bien. Profe, y disculpe, ¿podría ser que lo podamos entregar después del sábado? Sí, 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 Porque yo por mí estoy sí. hasta las manos de tiempo y necesito Ok, estudiar para el termo, sí o sí. ok, sí, prioricen termo, prioricen termodinámica y me lo entregan después del sábado. La idea es Dale, que sea lo antes que puedan, digamos, para que me dé tiempo a corregírselos y que ustedes me devuelvan si tienen cosas que corregir. Sí, tipo para que lo dejemos aprobado, digamos. Esto entre nosotros, ¿no? Pero bueno, para que lo dejemos aprobado tiene que estar bien. Igual no es complejo lo que tengo dale, preparado. buenísimo. ¿Sí? Profe, ¿y podemos tener otra clase de consulta esta semana posible para ver el segundo principio? Ujú. La idea va a ser tenerla. Yo, a ver, le voy a tratar de darle. Ustedes me dijeron que los martes y jueves no pueden, ¿no? Sí, exacto. Bien. Yo les comento, mañana me voy al campo, muy probablemente. Entonces, eh, ahí voy a tratar de darles consulta el miércoles, que voy a tratar de dársela. Lo que pasa es que como, o sea, les comento para que sepan. Yo estoy trabajando en una empresa y como estoy como joven profesional, todavía no me dejan manejar. Entonces, por ahí me llevan al campo y me quedo varado en el campo hasta que alguien quiera bajar y llevarme. ¿Sí? Entonces, básicamente, el problema que estoy teniendo es que no tengo, como no tengo movilidad y en el campo son distancias lejanas, a veces estoy a la hora prometida o a veces no. Por eso entonces voy a tratar de poner una consulta el miércoles. Si estoy en el campo y bajo justo al tráiler, les doy la consulta. Si no, voy a tratar de dárselas el viernes. ¿Sí? Pero la idea va a ser el miércoles. ¿Y con qué les quise decir con eso? Que la idea es dársela, pero no es una promesa por ese tema. ¿Sí? Así que si les parece el miércoles, vamos a tratar de hacerla tipo 7, 7:30 de vuelta. Bueno, profe, sí, sí, se ¿Sí? entiende, no, no hay drama. Pero está sujeto a cambios, digamos. Sí, sí, sí. La idea es esa. Así que bueno. Bueno, chicos, los libero entonces. Vayan este, estudiando así se sacan las dudas. Y me preguntan porque tenemos que priorizar termodinámica. La idea es que aprueben todo lo que están acá y todo lo que lo hagan. Así que estudien y vemos de sacar toda la duda el miércoles de esto y de segundo principio. ¿Sí? Por ahí va a estar bueno eh, si hacen cosas, así se sacan directamente las dudas por los tiempos que quedan, digamos. ¿Sí? Así por ahí va a ser más rápido y más fructífero si directamente se sacan las dudas. Así que bueno, chicos, lo libero entonces. Que anden muy bien. Nos vemos. Bueno, No, profe, genial, profe. también. Le Hasta luego. mandamos los laboratorios de calorimetría también la semana pasada. Ok, sí, sí, Hola. les tengo que dar la respuesta. Sí, sí. Bueno, Gracias. genial, profe. Listo. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Que anden bien.